Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar una transferencia manual mediante contactores, para lo cual vamos a necesitar dos contactores, dos bloques auxiliares, luces piloto para nuestra red y para nuestro generador, dos termomagnéticas, uno sería para la red eléctrica y el otro sería para nuestro generador. Eh, Aquí me hice un pequeño dibujo o diagrama para hacer las conexiones. Como verán, aquí tenemos RST que baja a nuestro termomagnética trifásica. Y como no la tengo, pero no se olviden que aquí es una trifásica, no la tengo, solo voy a ocupar lo que sería de nuestro circuito de mando. De esta llave térmica baja directamente a nuestro contactor. Vendría acá a L1, L2 y L3. Y sus salidas, que sería T1, T2 y T3, directamente vendría lo que sería carga. De igual manera, tenemos aquí nuestra llave magnética trifásica de nuestro generador. Puede ser trifásica o bifásica o monofásica. De igual manera, baja directamente a L1, L2, L3 y sus salidas dice que van conectadas simplemente hecho puente. Por ejemplo, la salida de T1 viene a la salida de T1 y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacerlo primero lo que es el circuito de potencia. Como dije, solo tengo estas dos llaves, vamos a hacerlo tanto potencia como de mando. Entonces procedamos a hacer. Entonces dice que de aquí vamos a sacar un cable de fase a nuestro contactor. Entonces cogemos un cable y simplemente de aquí, de nuestra viene y simplemente ajustamos. Ahí. Ahora vendríamos con nuestro cable de neutro. Entonces, de la misma manera, cogemos un cable, ingresamos a nuestra llave térmica y lo ponemos en L2. En esta ocasión lo estoy haciendo con una red monofásica porque no tengo red bifásica, pero sería la misma conexión. Digamos que aquí vendría lo que es otra línea, fase 1, fase 2, pero en este caso solo es 110. Tenemos aquí fase y neutro, ya lo tenemos. Ahora procedamos a hacer de la siguiente de nuestro generador. De la misma manera que hicimos acá, vamos a alimentarlo acá con fase y neutro de nuestra llave térmica. Entonces procedamos a hacerlo. Entonces ya tenemos también cogido nuestro generador que sería fase y neutro. Como les dije en anteriores videos, para que funcione mejor nuestro contactor, de la salida de T2 hacemos un puente a la entrada L3 y de la salida de T3 iría la carga. De igual manera haríamos con el otro contactor. Entonces vamos a hacerlo lo que serían los puentes. Entonces buscamos unos pedazos de cables para sacar los puentes. Entonces aquí ya tengo dos pedazos. Entonces nos dice que venimos de la salida de T2, de la salida de T2 de nuestro contactor número 2. No se olviden de ajustar bien nuestros. Entonces eso dice que viene a la salida de T2 de nuestro contactor número 1.
pero a su vez sacamos ya nuestro cable que iría directamente a carga. Entonces una vez que esté ahí, simplemente cogemos, introducimos nuestro cable y apretamos. Entonces hagámoslo. Listo, ya lo tenemos. Entonces ahora vengamos con lo que sería de la salida T3 de nuestro contactor número 2. Cogemos y ajustamos. Iría a la salida de T3 del contactor número 1 y a su vez sacamos nuestro respectivo cable para carga. Entonces hagámoslo. Entonces ya tendríamos aquí nuestras salidas, fase y neutro. Tendríamos esto aquí. Entonces, como verán en el diagrama, ya lo tenemos hecho esto. Aquí, como tienen tres fases, es trifásico. Las tres fases baja la carga y de igual manera de nuestro generador. Y simplemente hacemos puentes. Sería 2 con 2, 4 con 4, 6 con 6 y así. De la misma manera, si fuera bifásico, hiciéramos el mismo método que estamos haciendo aquí, un puente. Como es monofásico, lo hago de esta manera. Ahora ya tenemos eso, vamos a hacer lo que sería el circuito de mando. Entonces empezamos primero con nuestra llave térmica de nuestra red principal, que es este de aquí. Entonces dice que de la salida de esta vamos a ir directamente a un contactor auxiliar cerrado de KM2. Entonces para eso yo tengo estos contactos auxiliares que nos ayudan a, como estas no traen, solo traen dos contactos abiertos, entonces con estos de aquí ya podemos hacer nuestra. Listo. Entonces dice que de la salida viene directo a la entrada. Entonces, como sabrán que aquí vamos a coger un cable para hacer nuestro puente. Entonces nos dice que de la salida de la llave térmica número 1 vamos a venir a la entrada de un contactor cerrado de nuestro contactor número 2. Entonces ya lo tenemos ahí. Aquí dice que de la salida viene a la entrada de un contactor normalmente cerrado auxiliar. Entonces la salida dice que viene a la bobina A1 de nuestro contactor número 1. Entonces cogemos un cable y vamos a hacerle, a ver, vamos a ver si este me alcanza. La salida no. Entonces cojamos un cable más largo y lo vamos a poner. Entonces nos dice que de la salida de nuestro contactor auxiliar cerrado lo ponemos ahí. Dice que vamos a la bobina A1 de nuestro contactor número 1. Entonces vendríamos acá a la bobina. Entonces vamos a ponerlo. Entonces ya lo tenemos aquí de la salida de nuestro contactor auxiliar cerrado. Venimos a la bobina A1 de nuestro contactor número 1. Ya. Ahora nos dice que a su vez de esta misma salida, digamos de la entrada, vamos a hacer un puente al contactor auxiliar normalmente abierto. Entonces vamos a cogerlo de la misma, vamos a coger, hacemos un puente al 13 de un auxiliar en nuestro contactor. Entonces vamos a coger un pequeño cable para hacer nuestro puente. Pero busquemos un cable. Entonces aquí tengo este, vamos a hacer
un pequeño puente. Simplemente cogemos, metemos ahí los dos y ajustamos. Entonces ahí tenemos de la salida, venimos al 13 el contactor auxiliar número 1. Entonces de la salida de nuestro contactor número 2 auxiliar venimos a la entrada 3. Entonces la salida de este 13 vamos a ponerlo a una luz piloto de color verde. Entonces cogemos esto y buscamos unos cables para hacer la conexión. Listo, entonces de la salida del contactor número 1 del 14 dice que venimos a la entrada de una luz piloto. Ya lo tenemos aquí. Aquí está la salida. La salida, como aquí tenemos aquí la salida, sería el 14, viene nuestra luz piloto, ya lo tenemos hecha. Ahora nos pide para que le demos neutro, entonces vamos a alimentar la bobina del contactor. Entonces para lo cual vamos a sacarle de aquí mismo, vamos a sacarlo un neutro. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ya le sacamos neutro de nuestra llave térmica de red, sacamos un neutro y alimentamos la bobina del contactor, que sería A2. Y como sabrán, de acá de igual manera tenemos otro A2 a la salida. Entonces de ahí vamos a sacarlo neutro para nuestra luz piloto de color verde. Entonces solo venimos, introducimos y ajustamos. Y ya lo tenemos. Dice que vengamos acá a neutro, entonces aflojamos y metemos nuestro cable de neutro. Metemos de ahí, ajustamos. Y ya lo tenemos. Ahora tenemos de hecho lo que es la primera, el mando de nuestra llave térmica de nuestra red. Ahora vamos a hacer con nuestra llave térmica de nuestro generador, de igual manera que dice que de la salida viene directamente a un contacto cerrado de nuestro contactor número 1. Entonces vamos a hacerlo. Entonces cogemos fase directamente a la entrada número 1 de nuestro contactor auxiliar cerrado, y de su salida vamos a ir, aquí estamos, tenemos aquí, ahora de su salida vamos a ir a la bobina A1 del contactor número 2. Entonces de su salida vamos a ir a la bobina A1 del contactor número 2. Entonces vamos a hacerlo. A ver, veamos si este me alcanza. No, buscamos un cable un poco más largo para hacer nuestras conexiones. Entonces creo que con este sí me alcanza. Entonces dice que de la salida de nuestro contacto auxiliar cerrado del contactor número 1
vamos a la bobina A1 de nuestro contactor número 2. Entonces vamos a ponerlo. Listo. Ya lo tenemos enganchado. Ya lo tenemos. Entonces dice que vamos de la salida a la bobina A1 del contactor número 2. Y a su vez vamos a hacer un puente de aquí mismo, como lo hicimos el otro, al 13 de nuestro contactor número 2. Entonces, de aquí del número 1 cerrado, en nuestro contactor auxiliar, hacemos un puente a un contacto normalmente abierto de nuestro contactor número 2. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a buscar un pedazo de cable para hacer el puente. Vamos a buscarnos. Entonces de la entrada de nuestro contactor auxiliar número 1 cerrado, vamos a un contacto abierto de nuestro contactor número 2. Ya lo tenemos. Ahora dice de su salida vamos a alimentar nuestra luz piloto color verde, que esto sería para nuestro generador. Entonces busquemos así un cable largo para poder hacer nuestro puente. Ahora vamos a buscar un cablecito que nos ayude. Entonces ya que tenemos aquí nuestro cable, venimos, dice que de la salida de nuestro contacto normalmente abierto, de nuestro contactor número 2, vamos a ir a la entrada de nuestra luz piloto color verde y metemos y lo ajustamos. Listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos esta parte. Ahora nos dice que debemos mandar neutro para la bobina del contactor A2 y a su vez sacamos para nuestra luz piloto. Entonces vamos a darle neutro a la bobina del contactor número 2. Entonces de igual manera buscamos un cable que nos ayude. Creo que si me alcanza este cable azul, sí. Entonces vamos a conectar este cable azul a la bobina A2 y así le damos neutro a la bobina de nuestro contactor número 2. Una vez que le dimos neutro a la bobina de nuestro contactor número 2, vamos a sacar de acá de A2 de la parte de abajo para dar neutro para nuestra luz piloto. Entonces aquí de igual manera simplemente solo aflojamos y metemos nuestro cable y ajustamos. Y ya, ahí lo tendríamos ya hecho todo el circuito. Ahora simplemente nos toca mandar directamente desde las entradas de nuestra llave térmica, fase y neutro a nuestras luces piloto para saber que tenemos tensión. Entonces vamos a mandarlo. Yo aquí para ganar tiempo ya les puse desde la entrada unos cables para alimentarlos con fase y neutro.
Si están trabajando a 220, de igual manera pueden conectar esta misma luz piloto que funciona para 110 y 220. Entonces ahí le doy fase y ahora vendría lo que es el otro cable de neutro. Como les dije, si fuera a 220 entraríamos con dos líneas a cada lado. Puede ser esta RS si fuera 220, pero como estoy trabajando con 110 le doy fase y neutro y ya lo tenemos ahí. Ahora de igual manera vamos a hacerlo lo mismo para nuestra luz piloto de nuestro generador. Vamos a darle fase y neutro. Entonces de igual manera venimos acá, aflojamos y solo le ponemos aquí. Una vez que esté ahí solo ajustamos. Listo. Y ahora vengamos con el cable de neutro. Entonces yo me conseguí estos cajetines que se pone en las paredes para los tomacorrientes o los interruptores. Le di una buena opción para poder trabajar así. Les dice como soporte para poner nuestra luz piloto. Me quedó muy bien. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces aquí ya sabemos que acomodamos un poco. Sabemos que esta luz roja representa la red eléctrica que nos da nuestra empresa y esta luz sería para nuestro generador. Ya, ahora yo voy a trabajar, voy a ponerle un foco como carga. Vamos a poner un portalámparas. Entonces yo lo voy a ocupar este foquito, voy a poner aquí para que sea como nuestra carga para hacer la simulación. Entonces simplemente introduzco ahí, vendría fase y vendría lo que es neutro. Y ya lo tenemos. Ahora esto quería mandar tensión para hacer la prueba, entonces voy a conectar. Entonces ya mandé voltaje. Como se darán cuenta, aquí ya se prendió nuestra luz piloto de color rojo, quiere decir que ya tenemos voltaje de nuestra red. Entonces ahora simplemente me toca alzar lo que sería nuestro breaker o nuestra llave térmica. Entonces lo alzamos y entra en acción. Ya tenemos en esta parte ya voltaje o tensión, podemos trabajar. Ahora resulta que se nos fue la luz, o se nos fue el voltaje, como llamamos en nuestro país, voltaje, luz o corriente. Se nos fue. Ahí, como darán cuenta, se nos fue la luz. ¿Qué hacemos? Directamente ahí encendemos nuestro generador y como verán aquí ya se prendió la luz piloto de color amarillo. Ahí sabemos que nuestro generador ya está prendido. ¿Y qué hacemos? Simplemente venimos y alzamos nuestra llave térmica de nuestro generador y ya tenemos otra vez voltaje. Ahora, ¿qué pasa si llegaría nuevamente tensión a nuestro hogar? Vamos a ver. Entonces voy a darle nuevamente voltaje a nuestra llave térmica. Como verán, aquí tenemos puesto nuestro foco de color rojo, quiere decir que ya llegó voltaje de nuestra red. Y simplemente cogemos y bajamos nuestra
llave térmica de nuestro generador. Como se dieron cuenta, no hubo cortocircuito, nada, porque gracias a estos contactos auxiliares podemos hacer la transferencia manual. Simplemente bajamos y entró en acción y aquí ya se apagó. Quiere decir que ya no tenemos voltaje de nuestro generador. Eso sería todo, amigos. Espero que les guste y puedan hacerlo ustedes mismos. Como les dije, todo es posible. Basta de tener un poco de conocimiento y mucha precaución y trabajen siempre sin tensión. Cuídense y denle like y ayuden a crecer el canal. Suscríbanse. Hasta luego. Gracias.